Era una noche de octubre sorprendentemente cálida. El restaurante Old Harbor, ubicado en un edificio histórico del Paseo Marítimo de Boston, estaba resplandeciente de luces. Una hilera de coches caros se alineaba en la entrada, de la que salían sin cesar invitados vestidos de noche. El 25º aniversario de Thornton Construction prometía ser uno de los acontecimientos más importantes de la temporada comercial. Randall Thornton estaba de pie junto a la ventana panorámica del salón principal, dando vueltas distraídamente a un vaso de whisky. Su figura alta y esbelta, con un smoking impecablemente confeccionado, se reflejaba en el cristal contra el atardecer del puerto. A sus 42 años, su aspecto era exactamente el de un hombre de negocios de éxito, seguro de sí mismo y respetable, salvo que había una especie de recelo acechando en sus ojos grises. «Señor Thornton, han llegado representantes de Boston Development», dijo en voz baja su ayudante, Marilyn Caldwell, como si surgiera de la nada. Randall asintió y se dirigió a la entrada para saludar a los importantes socios. Por el rabillo del ojo se fijó en su compañera Delilah, que mantenía una animada conversación con la esposa del consejero general de la empresa. Su vestido rojo brillante realzaba su esbelta figura, pero quizá resultaba demasiado provocativo para un acto corporativo. «Randy, cariño». Delilah le hizo un gesto de ánimo, pero Randall fingió no darse cuenta. Había algo en su comportamiento que le alarmaba aún más de lo habitual. Había llegado inusualmente pronto, había pedido champán de inmediato y ahora se movía de un grupo a otro, riendo demasiado alto y golpeando constantemente su copa. A las 9, todos los invitados, unas 80 personas, se habían reunido en el salón. Un cuarteto de jazz tocaba suavemente y los camareros se deslizaban en silencio entre las mesas con bandejas. Randall solía entablar conversaciones triviales, estrechar la mano, sonreír, pero la tensión interior no cedía. Vio que Marilyn intercambiaba miradas rápidas con James Brown, el jefe de seguridad. Todo estaba listo. «Señoras y señores». El tintineo de una copa de cristal atrajo la atención de los reunidos. Randall subió a un pequeño estrado contra la pared central. «Permítanme darles la bienvenida a esta importante velada para nuestra empresa». Habló de los logros de la empresa, dando las gracias a socios y empleados. «Pero esta noche quiero decir unas palabras sobre el hombre sin el cual nada de esto sería posible. Sobre mi padre, Howard Thornton». Por el rabillo del ojo, vio que Delilah se enderezaba bruscamente en su asiento. Sus dedos se volvieron blancos, agarrando el tallo de su vaso. «Mi padre me enseñó lo más importante, la honradez en los negocios y en la vida. Decía que se puede perder dinero, pero no la reputación. Puedes cometer un error, pero no traicionar. ¡Hipócrita!». Un grito desgarrador hizo que todos se estremecieran. Delilah saltó de la mesa, tambaleándose sobre sus tacones de aguja. Llevaba el pelo despeinado y el rímel ligeramente corrido bajo los ojos. «Eres tan embustera como todas ellas». En el silencio que siguió, se la oyó rebuscar en su bolso. «Delilah, por favor». Randall empezó, pero ella ya había sacado un montón de papeles y un mechero. «¿Creías que podías echarme de tu vida? Después de todo». Su voz se tornó histérica. «¿Sabes lo que es esto? Es tu preciada herencia, los documentos de la empresa que tan cuidadosamente has guardado». Los invitados contemplaron horrorizados cómo las llamas envolvían los papeles. Delilah se rió triunfante. «Si no puede ser mío, tú tampoco». Dos guardias se abalanzaron hacia ella, pero consiguió arrojar al suelo los restos ardientes de los papeles. «No me toquéis, me iré sola». Randall observó con calma lo que ocurría. Su rostro no expresaba más que una leve aprensión. Esto confundió claramente a Delilah, que esperaba una reacción diferente. «Sacadla de aquí», ordenó a los guardias en voz baja. «Y llamad a la policía». «Te vas a arrepentir de esto, Randall»,
gritó Delilah mientras la llevaban a la salida. «Te juro que te arrepentirás». 10 minutos después, estaba sentada en la parte trasera del coche de policía, todavía furiosa. A través de la ventanilla, vio que Randall se acercaba al coche. Una sonrisa triunfal se dibujó en sus labios, pero la sonrisa se congeló y se transformó en una mueca de horror cuando lo vio sacar del bolsillo interior de su chaqueta una pulcra carpeta con un grabado dorado. Incluso desde la distancia, era evidente que se trataba de los originales de aquellos mismos documentos. «Es hora de que hablemos en serio, Delilah», dijo él, entrando en el coche junto a ella. Ya no había ni sombra de la suavidad en su voz a la que ella se había acostumbrado durante el último año. Beacon Hill siempre había sido un símbolo del dinero antiguo de Boston. Incluso en los años 80, cuando empezaron a construirse nuevas zonas de la ciudad con modernos rascacielos, el lugar seguía conservando un primitivo ambiente victoriano. La mansión Thornton, construida en el siglo XIX, destacaba incluso sobre el fondo de otras casas respetables con sus parterres inmaculadamente cuidados y sus arbustos de bojo perfectamente recortados. El pequeño Randall se sentaba a menudo en el amplio alféizar de la ventana del tercer piso, observando a los transeúntes que pasaban por debajo. Desde allí tenía una hermosa vista del Boston Common, el parque urbano más antiguo de Estados Unidos. Aquí se sentía seguro, lejos de la mirada penetrante de su padre y de su perpetuo disgusto. «Los Thornton no se esconden en los rincones», repetía Howard Thornton con envidiable regularidad. Alto, esbelto, de porte militar y mirada acerada en sus ojos grises, parecía un hombre tallado en granito. Su presencia llenaba cualquier habitación, haciendo que los que estaban a su alrededor se sintieran incómodos. La única persona que podía aliviar esta atmósfera de presión era Elizabeth Thornton, una mujer delgada, de amables ojos castaños y sonrisa suave. Tenía la capacidad de convertir una mansión primitiva en un hogar con su mera presencia. «Tu padre solo desea lo mejor para ti, querida», le decía cuando Randall, ofendido por otra reprimenda, corría hacia ella en el invernadero, su lugar favorito de la casa. Solo que no siempre sabe demostrarlo adecuadamente. A Elizabeth le encantaba pasar tiempo entre sus orquídeas. Podía hablar con su hijo durante horas sobre cada flor, sobre lo importante que era encontrar el enfoque adecuado para estas caprichosas plantas. «Cada una tiene su propio carácter», sonríe, igual que las personas. «Solo tienes que aprender a entenderlas». Desapareció de repente. El cáncer se había descubierto demasiado tarde y había sido rápido, como una ráfaga de viento que apaga una vela. Randall tenía entonces 15 años y era la primera vez que veía llorar a su padre. Aquella noche, de pie junto a la cama de su esposa en el hospital, el férreo Howard Thornton sollozaba como un niño y su hijo le acariciaba torpemente la espalda sin saber cómo consolarle. Tras la muerte de Elizabeth, la relación entre padre e hijo se volvió aún más tensa. Howard se puso a trabajar, como si intentara mitigar el dolor con reuniones y contratos interminables. Esperaba lo mismo de su hijo, una inmersión total en el negocio familiar. «La empresa es nuestro legado», repetía. «Algún día será toda tuya. Tienes que estar preparado». Pero Randall soñaba con algo más. Tras una brillante graduación en el instituto, solicitó entrar en Princeton para estudiar arte. Una conversación con su padre al respecto se convirtió en una auténtica batalla. «¿Arte?». Howard tiró la carpeta sobre la mesa, furioso. «¿Quieres cambiar lo auténtico por unas fotos? No construí esta empresa para que mi hijo se convirtiera en...» «¿Quién, papá?», preguntó Randall en voz baja. «¿Alguien que no es como tú?». En Princeton conoció a Evelyn. Estudiaba historia del arte y parecía todo lo contrario a todo a lo que él estaba acostumbrado en casa. Brillante, de espíritu libre, con un mechón de pelo rojo y una risa sonora. Se habían casado en su último año, para disgusto de Howard.
Está fuera de nuestro alcance. Fue lo único que dijo su padre cuando se enteró del compromiso. El matrimonio duró 3 años. Un día, al volver a casa antes de lo habitual, Randall encontró a su mujer con un profesor de historia del arte. El divorcio fue rápido y doloroso, y con él, el sueño de una carrera artística se vino abajo. Tenía razón. Fue todo lo que dijo Howard cuando su hijo se presentó en su despacho pidiendo trabajo en la empresa. Pero no había triunfo en su voz, solo cansancio. Durante los años siguientes, Randall se sumergió de lleno en su trabajo, como si tratara de demostrar algo, ya fuera a su padre o a sí mismo. Poco a poco, el hielo que los separaba empezó a derretirse. Howard se sorprendió al ver que su hijo había heredado su perspicacia para los negocios, y Randall empezó a entender mejor a su padre. El segundo matrimonio se produjo casi por accidente. Catherine procedía del entorno. Pigilshaw, hija de un banquero, modales impecables, vestuario impecable, conexiones impecables en la sociedad. Era ideal para el papel de esposa de un hombre de negocios de éxito, excepto que no había amor en este matrimonio desde el principio. A veces la elección correcta no es la más feliz, dijo Howard filosóficamente cuando Randall anunció su inminente segundo divorcio. Los últimos meses de la vida de su padre habían sido difíciles. Cáncer, como el de su madre, solo que esta vez lo sabían de antemano. Howard se estaba apagando lentamente, pero se aferraba a lo último que le quedaba. «Escúchame bien, hijo», le dijo una tarde, llamando a Randall para que se acercara a su cama del hospital. «Me he dado cuenta de muchas cosas a lo largo de los años. Quizás sea demasiado tarde, pero recuerda, en este mundo no puedes fiarte de la palabra de la gente, especialmente a los que hablan demasiado bonito de amor y devoción». Esas fueron algunas de sus últimas palabras. Una semana después, Randall estaba solo, verdaderamente solo ahora, con una enorme empresa entre manos y la carga de la responsabilidad de cientos de empleados. Por las tardes se sentaba a menudo en el despacho de su padre, mirando las fotografías familiares de las paredes. El perfil severo de su padre, la suave sonrisa de su madre, su propio rostro infantil. Todos parecían observarle, preguntándole en silencio, ¿puedes hacerlo? La empresa prosperó bajo su dirección, heredó la perspicacia empresarial de su padre y le añadió su propia visión. Pero a veces, sobre todo al atardecer, cuando estaba solo en su enorme despacho en la última planta de un rascacielos, le envolvía una extraña sensación de vacío. Quizá por eso, cuando Delilah llegó a su vida, se permitió creer en la posibilidad de la verdadera felicidad. Resultó que se había equivocado. La subasta benéfica para el hospital infantil se celebró en uno de los hoteles más prestigiosos de Boston. Randall no era especialmente aficionado a este tipo de eventos, pero su estatus le obligaba a asistir. Además, era una buena oportunidad para apoyar una causa realmente importante. «Buenas noches, señor Thornton». Una voz melodiosa le hizo volverse. Delante de él había una espectacular morena con un elegante vestido azul marino. «Soy Delilah Priestley, la coordinadora del evento de esta noche. ¿Puedo enseñarle el catálogo de lotes?» Se movía con la gracia de una bailarina. Hablaba en voz baja y se comportaba con dignidad. Nada que ver con las prepotentes mujeres de la alta sociedad que solían intentar llamar su atención en actos como este. Este lote podría interesarle especialmente. Delilah señaló una fotografía de un antiguo mapa de Boston. Por lo que sé, le fascina la historia de la ciudad. Randall enarcó una ceja, sorprendido. «¿Estás bien preparada?» «Es mi trabajo conocer a mis invitados», sonrió ella, y unas encantadoras arrugas aparecieron en las comisuras de sus ojos. «Aunque debo admitir que he aprendido más sobre usted de lo que mi trabajo requería, su empresa es una auténtica leyenda en el negocio de la construcción». Durante toda la velada apareció a su lado como por casualidad
ofreciéndole champán o preguntándole su opinión sobre tal o cual lote. Su presencia no era molesta, como solía ocurrir con las admiradoras molestas. Tenía una mente aguda y una sinceridad especial. Después de la parte formal, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Randall la encontró en el bar del hotel. Estaba sentada en la barra, removiendo pensativamente algún tipo de cóctel con una pajita. ¿Una noche dura?, preguntó, tomando asiento a su lado. «Oh, señor Thornton». Ella pareció despertar de su ensoñación. «Lo siento, no me fijé en usted. Sí, un poco cansada. Ya sabe, organizar eventos como este requiere una enorme cantidad de energía. Llámame Randall», le hizo una seña al camarero. «Whisky, por favor. Y lo que beba esta señora va por mi cuenta». «No hace falta», negó con la cabeza. «Estaba a punto de irme». «Entonces déjeme pedirle un taxi». «En realidad no vivo muy lejos. Me gusta caminar después de días tan ajetreados». «En ese caso, ¿puedo hacerle compañía? Boston de noche puede ser peligroso para una chica sola». Ella se rió. «¿Parezco una chica indefensa?» «No», respondió él con sinceridad. «En absoluto». Caminaron por la ciudad nocturna durante casi 2 horas. Dalila demostró ser una gran conversadora. Conocía la historia de cada edificio antiguo por el que pasaban, citaba a poetas locales y contaba divertidas leyendas urbanas. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Randall. «Me encanta la historia, sobre todo las historias de la gente, cómo vivían, con qué soñaban, en qué creían». Se detuvo junto a un antiguo farol. «Sabes, a veces pienso que nací en la época equivocada. Todo es tan pragmático». A la luz del farol, su rostro parecía especialmente bello y un poco triste. Randall sintió deseos de tocarle la mejilla. Su primera cita de verdad fue una semana después. Una cena en un pequeño restaurante italiano del North End. Delilah acudió con un sencillo vestido negro, sin joyas, solo pendientes de perlas. «Un regalo de mi abuela», explicó al notar su mirada. «Lo único de valor que tengo, pero los quiero más que a cualquier diamante». Habló de su infancia en un pequeño pueblo de Vermont, de su trabajo para varias organizaciones benéficas, de su amor por el arte. Todo sonaba tan natural, tan sincero. Poco a poco empezaron a verse más y más a menudo. Dalila nunca impuso, nunca exigió regalos caros, nunca trató de forzar los acontecimientos. Era como si ella le diera la oportunidad de determinar el ritmo de su relación. Su primera intimidad fue espontánea, después de un concierto en el Symphony Hall. La lluvia les sorprendió a medio camino de su coche y se toparon con la entrada de una vieja casa. Ella se quedó muy cerca, con un mechón de pelo mojado pegado a la mejilla. El beso fue tan natural como si se hubieran besado 1000 veces antes. Aquella noche en su ático, Randall se sintió realmente vivo por primera vez en mucho tiempo. Delilah había demostrado ser tan apasionada en el amor como en todo lo demás. «¿Sabes?», dijo ella, tumbada a su lado hacia la mañana siguiente. «Nunca pensé que conocería a un hombre como tú, tan real». Un mes después, él la presentó a su círculo íntimo en una pequeña cena en su casa. Delilah encantó a todos. Bromeó con el consejero general de la empresa, habló de arte moderno con su mujer y se interesó por los hijos del director financiero. Solo Marilyn Caldwell, su leal ayudante, parecía mantener una fría cautela. Después de cenar se entretuvo con el pretexto de hablar de asuntos de trabajo. «¿Pasa algo, Marilyn?», preguntó Randall notando su nerviosismo. «Señor Thornton, no quiero ser entrometido, pero ¿está seguro de que conoce lo suficiente a la señorita Priestley?». «¿Qué quiere decir?». «Solo tenga cuidado, señor. A veces la gente no es lo que parece». Él hizo un gesto de advertencia. Delilah parecía un soplo de aire fresco en su vida que cualquier duda parecía un sacrilegio. Cada vez aparecía más a menudo por la oficina.
ya fuera con un almuerzo casero o simplemente para charlar durante un descanso. Los empleados se acostumbraron a su presencia, la saludaban y le sonreían. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera a gusto. Me gusta el ambiente de su empresa, decía. Hay una sensación de familia, una verdadera familia. Y solo Marilyn parecía volverse más ansiosa cada día. Un día Randall la oyó decir por teléfono: «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Delilah Priestley. Sí, me doy cuenta de que puede llevar un tiempo». En aquel momento, lo atribuyó al carácter sobreprotector de su ayudante. ¿Quién iba a pensar que su intuición sería tan acertada? Randall empezó a notar las primeras señales de alarma a los 6 meses de relación. Comenzó con pequeñas cosas que parecían insignificantes individualmente, pero que poco a poco se fueron sumando hasta formar un patrón inquietante. Una noche, al volver a casa antes de lo habitual, encontró a Delilah en su despacho. Estaba de pie junto a su escritorio, revisando apresuradamente unos papeles. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, intentando que su voz sonara informal. «Oh, cariño», se estremeció y se llevó la mano al pecho. «Me has asustado. Solo estaba buscando ese artículo sobre arte moderno, ¿recuerdas? Dijiste que estaba por aquí». La explicación sonaba plausible, pero algo en sus ojos, una sombra fugaz de preocupación, le hizo desconfiar, sobre todo porque no le había enseñado ningún artículo. Una semana después, se despertó en mitad de la noche con el sonido de su voz. Delilah estaba al teléfono en la cocina, intentando hablar en voz baja. «No, todavía no está funcionando. Sí, me doy cuenta de que se acaba el tiempo. Mira, no puedo hablar ahora. Sí, los traeré, lo prometo». Al notar su silueta en el umbral de la puerta, puso fin rápidamente a la conversación. «Solo un amigo de Europa», explicó con una sonrisa. «Me olvidé de la diferencia horaria». Pero la sospecha ya empezaba a roerle por dentro. Se volvió más atento a los detalles, y los detalles eran decepcionantes. Primero, faltaba una copia del acuerdo de fusión con Western Construction Corporation, un documento importante guardado en la caja fuerte de casa. Luego desaparecieron los borradores del proyecto de reconstrucción del nuevo puerto. «¿Quizá los guardaste en el despacho?», sugirió inocentemente Delilah cuando mencionó la desaparición. Empezaron a aparecer personas sospechosas en el exterior del edificio de la empresa. Seguridad denunció a un hombre que hacía fotos regularmente a los empleados que entraban y salían. Cuando intentaron acercarse a él, huyó rápidamente en un sedán negro sin matrícula. «Señor Thornton, Baxter Higgins», un viejo amigo de su padre y abogado de la empresa, pidió una reunión sin testigos. «Tengo algo importante que decirle». Estaban sentados en el bar favorito de Baxter, un anticuado establecimiento con paneles de madera y sillones de cuero. Su amiga, Baxter estaba eligiendo claramente sus palabras, ha empezado a hacer averiguaciones sobre la estructura de la empresa, a través de su gente, bastante insistente sobre los flujos financieros y el sistema de toma de decisiones. «¿Estás seguro?». «Absolutamente. Es más…», hizo una pausa. «Uno de mis colegas la reconoció. Con otro nombre, por supuesto. Es una historia bastante desagradable relacionada con la quiebra de una importante empresa constructora de Chicago». Esa misma noche, Randall ordenó a seguridad que pusiera a Delilah bajo vigilancia encubierta. Cámaras, escuchas telefónicas, seguimiento de movimientos. Quería saberlo todo. Marilyn trabajó horas extras, recopilando información poco a poco. Una mañana puso una carpeta fina sobre su escritorio. «Creo que debería ver esto, señor». Dentro había fotos de Delilah con varios hombres, todos hombres de negocios de éxito, no todos jóvenes, todos ricos, y todos ellos habían perdido sus empresas en circunstancias misteriosas. «Su verdadero nombre es Patricia Donovan», dijo Marilyn en voz baja. «Hace 3 años estuvo implicada en un escándalo de espionaje industrial,
pero el caso se silenció. El primer altercado serio se produjo cuando Dalila habló de dinero. Mencionó casualmente que quería abrir su propia galería de arte contemporáneo. Son solo como 2 millones, cariño. Eso es calderilla para ti. Creía que amabas el arte por el arte, comentó fríamente. ¿Qué quieres decir con eso? Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Nada, solo sorprendido por la repentina perspicacia para los negocios. ¿No confías en mí? Ella cambió instantáneamente a un tono agraviado. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, creía que éramos familia. ¿Familia? Sonrió. Como esas familias que hiciste en Chicago y Miami. Ella se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres, y me duele que creas más a algunos cotillas que a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te quiero, Randall. Te quiero de verdad. ¿No lo sientes? Casi lo creyó. Casi. Si no hubiera sido por el informe de seguridad en el cajón de su escritorio, la noche anterior Delilah se había reunido con un conocido asaltante corporativo en un club privado en las afueras de la ciudad. Lo siento, dijo. Me equivoqué. Ella se echó a su cuello, pero él notó lo rápido que se secaron sus lágrimas, y lo fría que fue la mirada calculadora que ella lanzó por encima del hombro de él hacia la caja fuerte que había en un rincón del despacho. El juego había comenzado. Patricia Donovan nació en un parque de caravanas a las afueras de Detroit. Su madre trabajaba de camarera en un restaurante de carretera. Su padre desaparecía durante meses y cuando aparecía era solo para recoger lo que le quedaba del dinero de la bebida. No había nada bonito en sus vidas, solo coches oxidados en los patios, el olor a aceite rancio de la cafetería y el eterno temor a otro corte de luz por impago. ¿Te crees especial?, gritaba su madre cuando Patricia, de 12 años, intentaba leer libros en lugar de ayudar en la cafetería. ¿Te crees mejor que nosotros? Recuerda, la gente como nosotros nunca sale de aquí. Pero Patricia sabía que saldría. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo ávidamente revistas de moda sobre la buena vida. Estudiaba cómo hablaba la gente rica, cómo vestían, cómo se comportaban. Todos los días, antes de acostarse, se imaginaba en una lujosa mansión, con un vestido de diseño y el pelo impecable. Su primera experiencia con el engaño tuvo lugar en el instituto. Falsificó documentos para conseguir una beca y lo consiguió. En la universidad perfeccionó el arte. Referencias falsas, recomendaciones falsas, estafas con préstamos. Fue lo bastante lista como para que nunca la pillaran. Esta gente se merece que la estafen, se decía a sí misma. Lo tienen todo simplemente porque nacieron en las familias adecuadas. Después de la universidad empezó su verdadera transformación. La cirugía plástica le remodeló la nariz y la barbilla, dientes impecables, lecciones de etiqueta, estudios de arte y literatura. Se recreó a sí misma como un escultor que trabaja la arcilla. El primero fue un viejo banquero de Filadelfia. Lo conoció en un acto benéfico. Ya entonces se dio cuenta de que este tipo de eventos son ideales para encontrar víctimas. El matrimonio duró 8 meses. El divorcio le reportó su primer millón. Tienes que ser impecable, le decía a su reflejo cada mañana, tan impecable que nadie sospeche. Al banquero le siguió un industrial de Chicago, luego el propietario de una cadena hotelera de Miami. Cada vez, el guión estaba perfectamente pensado. Encuentro casual, glamour, romance, matrimonio, divorcio. Nunca tenía prisa, dejaba que la víctima mordiera el anzuelo. Las conexiones con los bajos fondos vinieron después. Necesitaba especialistas, hackers, crackers, expertos en espionaje corporativo. Elegía a sus socios con cuidado, sin confiar nunca plenamente en ellos. La historia con el banquero James Henderson iba a ser su triunfo. Estuvo a punto de hacerse con el control de su banco, pero algo salió mal. Henderson se suicidó y comenzó una investigación.
tuvo que desaparecer a toda prisa, dejando atrás el botín. Randall Thornton parecía el objetivo perfecto. Rico, solitario, con fama de no ser bueno en las relaciones personales. 2 matrimonios fallidos en su pasado le hacían especialmente vulnerable. Buscará en ti todo lo contrario a su ex, razonó mientras se preparaba para su primer encuentro fortuito. Que sea sencillo, que sea sincero, sin lujos ostentosos. Sus cómplices habían sido elegidos cuidadosamente. Victor Crane, un especialista en adquisiciones de empresas. Michael Porter, un hacker de primera clase. Los hermanos Donnelly, con sus conexiones en el mundo criminal. Cada uno conocía solo su parte del plan. Construcciones Thornton iba a ser su gran premio. Una empresa construida a lo largo de varias generaciones, vastos activos, una reputación impecable, todo podía pertenecerle. Pero algo salió mal. Tal vez subestimó la intuición de Marilyn Caldwell, o sobreestimó su capacidad para controlar la situación, o tal vez, por primera vez en su vida, estaba empezando a sentir algo por su víctima. «No te atrevas», le gritó a su reflejo en el espejo de la habitación del hotel. «No te atrevas a encariñarte. Es igual que los demás, un snob arrogante que cree que el mundo entero pertenece a gente como él». Pero a veces, a altas horas de la noche, mirando a Randall dormido, se sorprendía a sí misma con una extraña sensación, como si la niña del parque de caravanas siguiera viviendo en algún lugar profundo de su interior, soñando no con el dinero y la venganza, sino con el simple calor humano. «Es demasiado tarde», se susurró a sí misma, «demasiado tarde para dudar». El plan ya se había puesto en marcha. Documentos copiados, personas contratadas, todos los detalles ultimados. Quedaba un último paso, la cena benéfica en la que ella iba a ser la protagonista de la obra. Lo que ella no sabía era que Randall había descubierto su juego hacía mucho tiempo, y que su propia trampa estaba a punto de caer, atrapando a la propia cazadora en sus garras. Baxter Higgins siempre acudía a las reuniones importantes con un maletín de cuero inalterado que recordaba, al parecer, de los tiempos de Howard Thornton. Aquella tarde el maletín estaba especialmente cargado de documentos recopilados. «Mira esto, Randall». Baxter extendió los papeles sobre la mesa del despacho de casa. «Delilah, o como se llame en realidad, ha dejado tras de sí un rastro impresionante. 3 empresas llevadas a la quiebra, 2 divorcios con grandes pagos, un suicidio. Quiero que responda de todo». Randall se asomó a la ventana, contemplando Boston de noche. No que desaparezca con el dinero como siempre, sino un castigo real. Para eso hacen falta pruebas contundentes, y ella debe haber hecho algo ilegal. El plan no nació de inmediato. Discutieron los detalles hasta bien entrada la noche. Baxter tomaba notas con su letra pequeña, moviendo la cabeza de vez en cuando. Arriesgado, pero podría funcionar. Los 15 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Una imprenta propiedad de un viejo amigo de la familia hizo copias perfectas de los documentos fundacionales de la empresa. Tan perfectas que solo un experto conocedor de ciertas marcas podría distinguirlas de los originales. La instalación de las cámaras debe hacerse con la mayor discreción posible, instruyó Randall a los expertos en seguridad. No debería notarse nada fuera de lo normal. Diminutas lentes aparecieron en los lugares más inesperados, en detectores de incendios, en elementos de decoración, incluso en arreglos florales. Cada rincón de la sala de banquetes tenía que ser observado desde varios ángulos. Marilyn trabajó casi las 24 horas del día recopilando información sobre Delilah. Poco a poco fue surgiendo una imagen completa. Contactos, cuentas bancarias, lugares de reunión con los cómplices. Se reúne con ellos en el Blue Oyster, un bar a las afueras de la ciudad, informó Marilyn. Siempre los martes, siempre a las 9 de la noche. James Brown, el jefe de seguridad, instruía personalmente a cada guardia.
Cuando empieza un incidente, nada de amateurismo. Actuaremos estrictamente según el plan. Randall dejó deliberadamente el expediente en lugares llamativos, en su despacho o en el salón. Delilah fingía no darse cuenta, pero él podía ver cómo se le iluminaban los ojos. «Cariño, te estás volviendo despistado», dijo con fingida preocupación. «Los papeles importantes como ese hay que guardarlos en una caja fuerte». Una semana antes de la fecha prevista, Randall reunió a sus ayudantes más cercanos. Lo que ocurrirá en la cena de aniversario puede parecer chocante, pero les pido que confíen en mí y procedan según las instrucciones. La organización del evento en sí requería el máximo cuidado. Cada detalle importaba: la disposición de las mesas, la iluminación, incluso la música se elegía para crear el ambiente adecuado. «Su mesa debe estar aquí». Randall marcó un punto en el plano, en la línea de visión directa de las cámaras, pero lo suficientemente lejos de la salida. La noche anterior, sentado en la sala de banquetes vacía, repasó mentalmente todos los detalles de la próxima actuación. En algún lugar de la ciudad, Delilah probablemente también se estaba preparando para su actuación, sin saber que estaba interpretando el guión de otra persona. «Tú misma no eres mejor que ella», susurró una voz interior. «Manipulando, tendiendo trampas». «No», se contradijo, «solo restauro la justicia». El día del evento se despertó temprano. Delilah seguía dormida y se quedó mirando su rostro sereno durante varios minutos. Con qué habilidad había aprendido a llevar sus máscaras. Incluso dormida, parecía el epítome de la inocencia. «Hoy es su última actuación», pensó, levantándose silenciosamente de la cama. Comprobó una vez más los documentos originales antes de guardarlos en el bolsillo interior de su chaqueta. Dejó las copias en su despacho, en el lugar más visible, como olvidadas accidentalmente por las prisas. La trampa estaba lista. Solo quedaba esperar a que la víctima hiciera el último movimiento. La mañana siguiente al escándalo era inusualmente fría para principios de otoño. Randall estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la última planta, observando cómo los primeros rayos de sol pintaban de rosa los rascacielos de Boston. El café sin tocar que Marilyn había traído hacía una hora humeaba sobre el escritorio. El teléfono no había dejado de sonar desde el amanecer. Periodistas, socios, conocidos. Todo el mundo estaba ávido de detalles sobre el incidente de ayer. El Boston Globe ya había publicado un artículo en portada. «Escándalo en Construcciones Thornton, intento de asalto o drama personal». «Señor». Marilyn apareció sin hacer ruido en la puerta. «La policía le pide que venga a hacer una declaración formal. Y el abogado de la señorita Priestley, quiero decir, la señorita Donovan, está tratando de concertar una reunión». «¿A quién ha contratado?» «A Martin Schwartz». Randall sonrió con disgusto. Schwartz era famoso por su habilidad para resolver los delicados problemas de los clientes ricos. No era un abogado barato. Al parecer, Delilah tenía mucho dinero escondido. El ambiente en la oficina era tenso. Los empleados cuchicheaban por los rincones y se callaban cuando aparecían sus jefes. Algunos resentían abiertamente el hecho de que la empresa estuviera envuelta en un escándalo. Otros defendían al jefe, alegando que él mismo había sido víctima de un fraude. «Señor Thornton», la joven secretaria se frotaba nerviosamente el borde de la blusa. «Hay periodistas ahí abajo. Hay periodistas ahí abajo. Muchos periodistas». Miró por la ventana. Efectivamente, había miembros de la prensa con cámaras y micrófonos agolpados a la entrada del edificio. Baxter se presentó cerca del mediodía, cargado con carpetas de documentos. «He preparado una declaración para la fiscalía», anunció, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Fraude, intento de robo de documentos, daños intencionados a la propiedad, dadas sus anteriores hazañas.
se enfrenta a una condena grave. Una llamada interrumpió la conversación. En la pantalla apareció el nombre de Frank Morton, propietario de una gran empresa inmobiliaria. Randall, amigo. La voz de Morton resumaba falsa simpatía. ¡Qué historia más desagradable! Sabes, a la luz de los recientes acontecimientos, podría valer la pena renegociar los términos de nuestro contrato para desarrollar el barrio sur. Los competidores, presintiendo debilidad, empezaron a presionar. Rodeaban la empresa como buitres, esperando sacar tajada. Al final de la tarde, las otras víctimas de Delilah comenzaron a aparecer. El primero en llamar fue James Henderson, el mismo banquero que ella había llevado a intentar suicidarse. «Estoy listo para testificar», su voz sonaba apagada. «Es hora de poner fin a esto». Randall se sintió desolado. Aunque todo había salido según lo previsto, había una especie de dolor sordo en su interior. Se sorprendió a sí mismo dándole vueltas a los pendientes de perlas que tenía en las manos, un regalo de su ba que Delilah le había olvidado de algún modo. Ahora sabía que se los habían robado a la esposa de un industrial de Chicago. «Señor Thornton», Marilyn se asomó al despacho, «tiene una visita, la SRA, Evelyn Grant». No reconoció inmediatamente a su primera esposa. Había cambiado con los años, más reservada, más elegante. Lo único que quedaba de la pelirroja huidiza que había conocido en la universidad era la peculiar forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar. «Hola, Rand», tomó asiento en la silla, dirigiéndole una mirada atenta. «Tienes mal aspecto». «Gracias por preocuparte», sonrió involuntariamente. «¿Por qué estás aquí?» «Sabes, después de nuestro divorcio a menudo pensaba que te lo merecías todo. El engaño, el escándalo, el juicio. Quería que sufrieras», se quedó callada. «Pero ahora, leyendo sobre esta mujer, nadie se merece eso. ¿Has venido a regodearte?» «No», negó con la cabeza. «He venido a ayudar. Tengo mi propia galería de arte contemporáneo, ¿recuerdas? Y he encontrado algo sobre la obra de caridad de tu amigo en el mundo del arte. Creo que a la fiscalía le interesará». Hablaron hasta bien entrada la tarde. Evelyn escuchaba atentamente, no juzgaba ni daba consejos no solicitados. Simplemente estaba allí para ellos, como lo había estado mucho tiempo atrás, cuando eran jóvenes y estaban muy unidos. «Sabes», dijo mientras se alejaba, «tal vez a veces se nos envían pruebas no para quebrantarnos, sino para que aprendamos por fin algo importante». «¿Y qué tengo que aprender?» «Quizá que no todo el mundo traiciona», sonrió suavemente. «Algunos vuelven para apoyarnos, aunque no lo esperen». Aquella noche, Randall durmió tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Quedaban más batallas por delante, pero ya no se sentía solo en esta guerra. La comisaría les recibió con un pasillo zumbante y olor a café. Randall caminó por el linóleo gris, sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. En los últimos días casi se había convencido a sí mismo de que controlaba por completo sus emociones, pero ahora, al saber que volvería a verla en unos minutos, sintió que sus dedos se crispaban. Delilah ya estaba esperando en la sala de interrogatorios. Sentada con la espalda erguida, vestía un estricto traje azul oscuro. Sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño sencillo, la imagen de una mujer de negocios víctima de las circunstancias. Solo sus ojos delataban su verdadero estado de ánimo, una fría rabia en ellos. «Señor Thornton», el detective Morrison señaló con la cabeza una silla. «Tome asiento». «Hola, amor». Delilah sonrió con la misma sonrisa que una vez le había dejado sin aliento. «¿O debería llamarte ahora señor Thornton?» «Vayamos al grano», intervino Baxter, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Oh, sí, por supuesto», se recostó en su silla. «Solo que primero, ¿por qué no le contamos al detective sobre esas lindas notitas que solía dejarme por las mañanas? ¿O de cómo solías llamarme en la cama?» «Señorita Donovan». Morrison golpeó el escritorio con el lápiz.
Mantengámonos dentro del ámbito de la investigación. Pero esto es una investigación, ¿no? Su voz se volvió melosa. La historia de cómo un poderoso hombre de negocios utilizó a una mujer ingenua y luego decidió deshacerse de ella. ¿Ingenua? Randall finalmente habló. Como James Henderson o Robert Myers. ¿A cuántas mujeres ingenuas ha dejado en la indigencia arruinando a sus maridos? A la mañana siguiente, un extraño paquete llegó a las oficinas de la empresa. Dentro había fotos y documentos que comprometían a varios miembros del consejo. Malos negocios, fraude fiscal, escándalos personales. Alguien había hecho un trabajo serio. Se preparó a conciencia, comentó Baxter mientras hojeaba el material. Reunió información sobre todas las figuras clave. Una hora más tarde, comenzó el caos. Las acciones de la empresa cayeron en picado y surgieron acusaciones anónimas de irregularidades financieras. La amenaza de una adquisición hostil se cernía en el horizonte. Victor Crane, Marilyn puso un expediente sobre el escritorio. Conocido especialista en adquisiciones corporativas, trabajó con Delilah antes. Hubo una refriega en el vestíbulo del centro de negocios. Unos hombres de negro intentaron entrar en las oficinas de la empresa y se produjo una pelea con los guardias de seguridad. 2 miembros del personal de seguridad acabaron en el hospital. Oficina Federal de Investigación, la agente Diana Ross mostró su identificación. Llevamos mucho tiempo siguiendo las actividades de la señora Donovan. Esto ya no es solo un fraude, aquí hay indicios de actividad criminal organizada. Parecía que la situación empezaba a aclararse, pero, de repente, Michael Porter, un testigo clave dispuesto a declarar sobre los ataques informáticos a la empresa, desapareció. Su coche apareció abandonado en un aparcamiento cercano al aeropuerto. Está eliminando testigos. Randall se paseaba por la oficina. Tenemos que movernos más rápido. Señor Thornton, una pálida secretaria se asomó al despacho. Hay una llamada para usted. Es ella. Descolgó el teléfono, poniéndolo en altavoz. El silencio flotaba en la habitación. ¿Sabes, Randall? La voz de Delilah sonaba casi tierna. Realmente he empezado a enamorarme de ti. Es curioso, ¿verdad? Tantos años de trabajo perfecto y de repente tanta debilidad. ¿Qué quieres? Solo hablar, para recordar viejos tiempos, como la noche que me hablaste de tu infancia, de cómo tu padre nunca te entendió, cómo soñabas con una vida diferente. ¿A qué viene esta conversación? Al hecho de que tú y yo nos parecemos más de lo que crees. Los dos nos pasamos la vida intentando demostrar algo a los fantasmas del pasado. La única diferencia son los métodos. Una nota acerada apareció en su voz. Tengo algo interesante sobre tu precioso padre. ¿Quieres saber qué tipo de negocios hacía en los 80? Tus socios estarán encantados. No toques la memoria de mi padre. Su voz se volvió tranquila y peligrosa. ¿O si no qué? Se rió. ¿Me encerrarás? Pero entonces me llevaré a todos conmigo. Tu reputación, tu empresa, tu preciado legado. La conexión se cortó. Se hizo un gran silencio en el despacho. Va de farol, dijo Baxter inseguro. No, Randall negó con la cabeza. Ella nunca va de farol. Entonces el juego está pasando a un nuevo nivel. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. En algún lugar de la ciudad, Delilah estaba preparando su próximo movimiento, y él tenía que estar preparado para ello. A Marcus Shepard no le gustaban los aviones. 20 años como investigador privado le habían enseñado que los detalles más importantes siempre se encontraban en la carretera, en los restaurantes de carretera, en las conversaciones con los lugareños, en los polvorientos archivos de las ciudades pequeñas, así que condujo su destartalado Ford hasta Detroit. Quiet Harbor Trailer Park, murmuró, comprobando los registros. Nada tranquilo, solo un puerto. El lugar tenía exactamente el aspecto que esperaba. Cacharros de coche oxidados, remolques destartalados,
ropa tendida en cuerdas entre árboles achaparrados. El aire estaba saturado del olor a mantequilla frita del Joe's Diner de al lado. ¿Patricia Donovan? Una camarera anciana con un delantal grasiento se muerde los labios. Oh, quieres decir Patty, la hija de Maggie, ¿no? Hace tiempo que no la veo. Dicen que ha ido a la universidad, que ha triunfado en el mundo. La escuela local todavía tenía algunos viejos diarios. Patricia era una estudiante con honores, miembro del club de teatro, ganó premios en las Olimpiadas y falsificaba constantemente las firmas de su madre en su diario. Era una chica lista, recordaba la bibliotecaria del colegio, solo que enfadada de alguna manera, siempre soñando con una vida rica, leyendo revistas de moda, y una vez acosó a la hija del director. Fue al baile de graduación con un vestido de diseño. La siguiente parada fue Filadelfia. El primer marido de Dalila, Howard Priestley, vivía ahora en un modesto piso a las afueras de la ciudad. No me di cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Hizo girar nerviosamente el vaso de whisky entre sus manos. Ella era tan cariñosa, siempre sabía qué decir, cómo consolar. Y entonces empezaron las extrañas transacciones con las acciones del banco. Cuando entré en razón, ya era demasiado tarde. En Chicago, Shepard se reunió con un investigador privado que trabajaba en un caso de espionaje industrial. Mire, el hombre extendió fotografías sobre la mesa. Aquí está en un acto benéfico con Michael Porter, el famoso hacker. Y aquí hay una reunión con los hermanos Donnelly. Estos tipos no hacen obras de caridad, créeme. En Miami, el rastro llevó a una mansión de lujo. El antiguo propietario de una cadena hotelera, Richard Sterling, recibió al detective en silla de ruedas. Ataque al corazón, explicó. Después de descubrir que toda la documentación era falsa y las cuentas estaban vacías, ¿sabes qué es lo peor? Que a veces sigo echándola de menos. La verdadera identidad de Delilah empezó a emerger como una fotografía en un revelador. Patricia Donovan desapareció después de la universidad. Luego vino Elizabeth Gray, luego Sylvia Page, luego Delilah Priestley. Cada vez un nuevo look, una nueva portada, nuevas identificaciones. Su primer gran crimen fue en la universidad. Falsificó documentos de becas, chantajeó a un profesor que lo descubrió. El caso se silenció, pero el rastro permanece. Siempre trabajaba con profesionales, cuenta un antiguo cómplice que cumple condena en una prisión federal. Nada de aficionados. Lo calculaba todo hasta el último detalle, y nunca dejaba testigos. El gran avance se produjo en Seattle. Un informante anónimo condujo a Shepard a un almacén abandonado. Un escondite bajo las tablas del suelo reveló documentos, fotografías, grabaciones de conversaciones, todo un archivo de actividades delictivas. Esto no es solo fraude, informó Shepard a Randall. Nos enfrentamos a toda una organización. Delilah es solo la punta del iceberg. Hay gente seria detrás especializada en redadas y espionaje corporativo. La escala de las operaciones era asombrosa. Decenas de empresas en todo el país, millones de dólares canalizados a través de paraísos fiscales, funcionarios sobornados, testigos intimidados. Pero cometió un error. Shepard colocó la última carpeta sobre la mesa. Por primera vez, empezó a actuar emocionalmente. Parece que le ha tocado la fibra sensible, señor Thornton. Randall se quedó mirando en silencio las fotografías extendidas sobre la mesa. Cada foto era otra máscara, otro papel. Pero en las últimas fotos, tomadas en secreto durante sus reuniones, había algo nuevo en su mirada, algo real. Esto la arruinará, concluyó el detective. Por primera vez, se ha permitido encariñarse con una víctima, y ahora conocemos su punto débil. Fuera de la ventana empezaba a llover. Randall pensó en el hecho de que, en algún lugar, en esta enorme ciudad, había una niña escondida en un parque de caravanas que solo quería una vida diferente.
y que a veces la venganza podía ser más aterradora que cualquier castigo. «Prepara el papeleo para la oficina del fiscal», dijo finalmente. «Es hora de cerrar esta historia». Catherine Thornton Hayes siempre aparecía de improviso. Entró en el despacho de Randall sin llamar, todavía tan inmaculada como siempre, con un traje de Chanel y un collar de perlas al cuello. «Tienes un aspecto horrible», anunció en lugar de un saludo, «y el café asqueroso, como siempre». Randall sonrió involuntariamente. Durante su matrimonio habían discutido todo el tiempo sobre el café. Ella solo reconocía cierta variedad de alguna microscópica plantación de Colombia. «¿A qué debo el honor?» «Oh, vamos», se hundió con gracia en una silla. «He visto las noticias y sé algo interesante sobre tu novia, más concretamente sobre sus conexiones en el mundo de las antigüedades. Resultó que Catherine, conocida marchante de arte, se había cruzado accidentalmente con Delilah hacía 2 años en una subasta en Europa, solo que entonces se presentó con otro nombre e intentó hacer una estafa con cuadros falsos. «Marilyn», llamó Randall por el interfono. «Adelante, por favor». Su ayudante trajo una gruesa carpeta con notas sobre el comportamiento sospechoso de Delilah. Llamadas extrañas, reuniones inexplicables, documentos desaparecidos. Había tomado notas desde el principio, confiando en su intuición. «Intenté darle una pista, señor», dijo en voz baja, «pero era tan convincente». A última hora de la tarde, un verdadero consejo de guerra se había reunido en la oficina. Baxter había activado las viejas conexiones de Howard Thornton en los círculos políticos. El senador James Russell, un viejo amigo de su padre, prometió apoyo a nivel federal. «Tu padre me ayudó cuando nadie más creía en mi proyecto», dijo el senador por teléfono. «Es hora de saldar las deudas». Los grandes socios comerciales también han empezado a arrimar el hombro. Robert Chang, propietario de una constructora, se ofreció a unir fuerzas. «Si no lo paramos ahora, mañana vendrá a por todos nosotros». Poco a poco se formó un grupo de contramedidas. Abogados, financieros, especialistas en seguridad. Cada uno era responsable de un área de trabajo distinta. Por la noche, Randall pasaba horas sentado en su despacho, mirando fotos de Delilah. ¿Venganza o justicia? ¿Dónde estaba la línea entre restaurar el orden y querer hacer daño? No encontraba respuesta. Daniel Frost, un conocido periodista, comenzó su propia investigación. Sus artículos dieron a conocer el caso. «No se trata solo de una historia de fraude», dijo. «Es una historia sobre cómo la ambición y la sed de venganza pueden deformar el alma humana». Un informante anónimo, alguien entre los antiguos socios de Delilah, proporcionó una ayuda inesperada. A través de su abogado, le entregó un pendrive con grabaciones de sus conversaciones con cerebros criminales. «Traicionó a mucha gente», explicó el abogado. «Ahora quieren vengarse». Las pruebas se acumulaban. Declaraciones bancarias, declaraciones de testigos, fotografías, grabaciones de conversaciones. Todo se iba sumando hasta formar una imagen irrefutable de años de actividad delictiva. «Estamos casi listos», informó Baxter. «Solo quedan algunos trámites que resolver con la fiscalía». La última noche antes de la presentación ante el tribunal, Randall se quedó hasta tarde en el despacho. Catherine le trajo una taza del mismo café colombiano. «¿Sabes?», dijo ella, mirando hacia la ciudad nocturna. «Cuando nos divorciamos pensé que eras demasiado frío, demasiado calculador, y que nunca conociste a un hombre por el que valiera la pena perder la cabeza. ¿Y de qué sirve eso? Que ahora conoces las dos caras de la moneda, tanto el amor como la traición. Te hace más fuerte». Se alejó, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume y una extraña sensación de paz. El día decisivo estaba por llegar, y Randall sabía que ahora no estaba solo en esta batalla. En algún lugar de la ciudad sonaba un reloj. Era hora de poner fin a esta historia.
La mañana comenzó con una carta anónima al director del Boston Globe. Cierto empleado preocupado contaba la desgarradora historia de cómo Randall Thornton había llevado al suicidio a una joven becaria 10 años atrás. La historia era completamente inventada, pero escrita de forma tan convincente que el periódico inició su propia investigación. «Esto es solo el principio», dijo Baxter, mirando las noticias de la mañana. «Golpea lo más hiriente, la reputación». El siguiente golpe fue para los testigos. A James Henderson le ofrecieron $5 millones para que cambiara su testimonio. Cuando se negó, su hija estuvo a punto de ser atropellada por un coche a la salida del colegio. Nunca se encontró al conductor. Randall recibió un sobre con fotos de sus sobrinos, hijos de una hermana que vive en Seattle. Las fotos se tomaron en el patio del colegio. La nota decía: «Los niños son tan frágiles. Cuídalos». Ella juega sucio. Marilyn puso otro informe de seguridad sobre la mesa. Y tiene recursos. La sorpresa más desagradable fue un encuentro BASBS en un restaurante. Una joven idéntica a la inexistente becaria había montado en cólera, acusando a Randall de todos los pecados capitales. Por supuesto, alguien BASBS lo grabó todo en vídeo, y las imágenes se hicieron virales al instante en las redes sociales. «Señor», el jefe de informática entró volando en la oficina. «Nos han pirateado los servidores. Alguien ha accedido a documentación interna». Al cabo de una hora, empezaron a llegar correos electrónicos a los miembros de la junta directiva. Viejos pecados, secretos cuidadosamente escondidos, fotos comprometedoras. Dalila se había preparado a conciencia. «El señor Preston amenaza con dimitir de la junta», informó Marilyn. «Dice que no puede arriesgar su reputación». Aparecieron en Internet informes financieros falsos que mostraban graves irregularidades en las operaciones de la empresa. Las acciones se desplomaron un 30% en un día. Una multitud de ciudadanos indignados se congregó ante el edificio de oficinas con pancartas que acusaban a la empresa de todos los pecados capitales, desde contaminación hasta explotación de los trabajadores. Más tarde se supo que todos habían cobrado $200 cada uno por participar en la acción. «Quiere provocarnos para que cometamos un error», observó Baxter, «para hacernos actuar emocionalmente». Pero el peor golpe llegó por la noche. Marilyn llegaba tarde a la oficina resolviendo papeleo para la fiscalía. Un desconocido enmascarado la atacó en un aparcamiento subterráneo. Un golpe en la cabeza, un intento de robo. «Tuve tiempo de pulsar el botón del pánico», relató más tarde desde la habitación del hospital. Los de seguridad aparecieron justo a tiempo. Randall se sentó junto a su cama, sintiendo la fría rabia que bullía en su interior. Una cosa era arremeter contra él y otra muy distinta arremeter contra gente inocente. «¿Sabes?», sonrió Marilyn débilmente, calculó mal. Pensó que iba a asustarnos, pero solo nos hizo más fuertes. El teléfono sonó en el pasillo del hospital. Era un número desconocido. «¿Qué te parecen mis regalos?». La voz de Delilah sonaba casi alegre. «Son solo flores. Todavía no has visto la guerra de verdad». «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué involucrar a gente inocente?». «¿Gente inocente?», ella se rió. «No hay inocentes en nuestro mundo, cariño. Solo hay ganadores y perdedores. Y yo no voy a estar entre los perdedores». «Ya has perdido», dijo él. «En el momento en que cruzaste la línea». Apagó el teléfono y se volvió hacia Baxter. «Envía el papeleo a la oficina del fiscal. Inmediatamente. Es hora de acabar con este circo». Fuera de la ventana del hospital estaba amaneciendo. El nuevo día prometía nuevas batallas, pero ahora Randall sabía con certeza que no habría piedad. Ella misma había elegido este camino. La sala de conferencias del Hotel Four Seasons estaba abarrotada. Periodistas, fotógrafos, equipos de televisión,
Parecía que los principales medios de comunicación de la costa este se habían reunido allí. Randall estaba entre bastidores, escuchando el creciente murmullo de voces. ¿Estás listo? Baxter se ajustó la corbata. Recuerda, sin emociones, solo los hechos. La rueda de prensa comenzó a las 10 en punto. Fotos, documentos, diagramas de flujo financiero aparecieron en enormes pantallas. La historia de Delilah Priestley, alias Patricia Donovan, se desarrollaba ante el público como una novela policíaca. Tienen ante ustedes los resultados de una investigación de 3 meses. La voz de Randall sonaba tranquila y segura. Estamos ante un caso sin precedentes de fraude organizado. James Henderson fue el primero en hablar. Su relato de cómo lo perdió todo, su banco, su reputación, su familia, hizo que la sala enmudeciera. Pensé que había encontrado al amor de mi vida, le tembló la voz. Y lo que encontré fue a un estafador profesional. Siguieron otras víctimas. Cada historia era única, pero el patrón seguía siendo el mismo: glamour, confianza, traición, ruina. Descubrimos una red de cuentas en paraísos fiscales. Baxter mostró complejos esquemas financieros en la pantalla. Más de $100 millones han sido retirados a través de empresas fantasma. En medio de la conferencia de prensa sucedió lo inesperado. Victor Crane, la mano derecha de Delilah en la mayoría de sus operaciones, entró en la sala. «Estoy listo para testificar», anunció. «Sobre todo, sobre métodos de operación, sobre vínculos con el crimen, sobre planes para hacerse con la empresa de Thornton». Era una traición que Delilah ciertamente no había esperado. Crane sabía demasiado. «Ella planeaba deshacerse de mí», explicó más tarde. «Simplemente me le adelanté». A las 3 de la tarde llegó un mensaje de la seguridad del aeropuerto. Delilah intentaba volar en un jet privado a Dubái. La detuvieron justo en la pasarela. «Todas las cuentas han sido bloqueadas», informó el director financiero. «Los activos han sido congelados. Ya no podrá usar ese dinero». La noticia del suicidio de Michael Porter llegó por la tarde. Le encontraron en una cara habitación de hotel con las venas cortadas. Junto a él había una nota: «Ella nunca perdonará la traición». «Se ha iniciado una reacción en cadena», observó Baxter. «Las ratas están huyendo del barco». Al anochecer, los principales implicados en la trama habían sido detenidos: los hermanos Donnelly, varios funcionarios corruptos, 2 banqueros que ayudaron a blanquear el dinero. El imperio de Delilah se desmoronaba como un castillo de naipes. Randall observaba desde su despacho. Sobre la mesa estaba la última fotografía de Delilah, la que se hizo en el momento de su detención. Era la primera vez que veía emociones reales en su rostro: miedo, rabia, desesperación. «Señor Thornton». Marilyn se asomó al despacho, aún pálida por el ataque, pero ya de vuelta al trabajo. «El fiscal quiere hablar con usted». «Bien», se levantó. «Es hora de cerrar esta historia». Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando de rojo sangre los rascacielos de Boston. En algún lugar de la comisaría, Delilah probablemente ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero esta vez no tenía ninguna posibilidad de salirse con la suya. El juego había terminado. El Tribunal Federal de Boston estaba rodeado de periodistas ese día. El juicio de Delilah Priestley había atraído la atención nacional. El caso era demasiado sonado, las víctimas demasiado famosas. Delilah tenía un aspecto impecable en la sala del tribunal: un estricto traje de negocios, un mínimo de maquillaje, el pelo recogido en un pulcro moño. Se comportó con dignidad, como si se tratara de una reunión de negocios y no de un juicio. «Caso número 824», anunció el secretario. «Estados Unidos contra Patricia Donovan, también conocida como Delilah Priestley». Una retahíla de testigos pasó por delante del tribunal. Victor Crane detalló el mecanismo de las redadas.
James Henderson relató la pérdida del banco. Marilyn testificó sobre el comportamiento sospechoso de los acusados en la empresa. El tercer día del juicio ocurrió lo inesperado. Una joven pidió la palabra. Resultó ser la hermana de Michael Porter. Mi hermano no se suicidó, le temblaba la voz. El día antes de morir me llamó. Dijo que temía por su vida, que amenazó con matarme a mí y a mis hijos si hablaba. Se oyó un murmullo en el vestíbulo. Delilah ni siquiera pestañeó, pero sus dedos aferrando el pomo del escritorio se pusieron blancos de tensión. Sus abogados habían intentado llegar a un acuerdo con la investigación. Le ofrecieron declararse totalmente culpable a cambio de una condena mínima. El fiscal se negó. Los cargos eran demasiado graves. El testimonio de Randall duró todo el día. Metódicamente, hora a hora, describió cómo se desarrollaron los acontecimientos, cómo surgieron las primeras sospechas, cómo se reunieron las pruebas, cómo se preparó la trampa. «Mira a esta mujer», dijo, mirando directamente a Delilah. «Es una actriz con talento. Cada palabra, cada gesto forma parte de un elaborado papel. Pero detrás de la máscara hay un depredador que no se detendrá ante nada». Nuevas pruebas aparecieron sobre la mesa del fiscal. Grabaciones de conversaciones telefónicas con los clientes del asesinato de Porter, documentos sobre transferencias de dinero a los asesinos, pruebas de amenazas a otros testigos. El abogado defensor construyó su discurso sobre traumas psicológicos, una infancia difícil, un padre maltratador, la pobreza. Pintó la imagen de una mujer que solo intentaba salir de un círculo vicioso. «Mírenla», gritó al jurado. ¿Parece esta mujer una criminal empedernida? Es una víctima de las circunstancias, una víctima de una sociedad que le ha dado la espalda. La última palabra de Delilah fue una obra maestra de manipulación. Habló en voz baja, con un ligero temblor en la voz. «Admito mis errores. Sí, he hecho daño a mucha gente, pero también he amado. Por primera vez en mi vida, amé de verdad, y eso se convirtió en mi maldición. Randall Thornton me rompió el corazón y perdí el control». Miró a Randall, la misma mirada que una vez lo había dejado sin aliento. Pero ahora solo veía el vacío detrás de esa máscara. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando volvieron a la sala, el presidente levantó la hoja del veredicto. En todos los cargos de la acusación, culpable. El juez anunció la sentencia. 25 años en una prisión federal sin libertad condicional durante los primeros 15 años. Delilah escuchó la sentencia sin inmutarse. Solo cuando la sacaban de la sala se volvió y miró a Randall. Había de todo en aquella mirada: odio, dolor, sentimiento subyacente y algo más para lo que él no encontraba nombre. «Se acabó», dijo Baxter mientras salían del juzgado. «No», Randall negó con la cabeza. «Esto es solo el principio para ella. No es de las que se rinden». El cielo nocturno de Boston estaba sorprendentemente despejado. En algún lugar de una prisión federal, Delilah probablemente ya estaba tramando su próximo movimiento. Y él solo quería volver a la normalidad, si eso todavía era posible. La prisión federal de mujeres de Danbury, Connecticut, dio la bienvenida a su nueva reclusa una fría mañana de diciembre. Delilah Priestley, ahora oficialmente Patricia Donovan, entró por las puertas de la prisión con la cabeza bien alta. Ese mismo día, los alguaciles federales empezaron a confiscar sus bienes: mansiones en 3 estados, una colección de antigüedades, cuentas bancarias en Suiza, un yate en la costa de Florida. Un imperio construido sobre la mentira y la manipulación se desmoronó como un castillo de naipes. La comunidad empresarial de Boston estaba que trinaba. Las acciones de Thornton Construction subían sin prisa, pero sin pausa. «¿Sabes?», dijo Robert Chang en una cena de negocios, «has salido ganando. No todo el mundo podría haber encajado un golpe así». Randall trabajó casi sin descanso para reconstruir la reputación de la empresa. Nuevos contratos,
proyectos benéficos, programas de responsabilidad social. Era como si intentara demostrar al mundo y a sí mismo que el imperio Thornton era más fuerte que cualquier trastorno. Por las tardes solía sentarse en el estudio de su padre, que mantenía en perfecto estado. El antiguo reloj de pared seguía dando las horas, y las fotografías de las paredes conservaban el recuerdo del pasado. «Tenías razón, padre», dijo mirando el retrato de Howard Thornton. «No se pueden creer las palabras bonitas, pero no dijiste que dolería tanto». La carta de Dalila llegó 3 meses después de que comenzara su confinamiento. La letra seguía siendo tan elegante como si no escribiera en papel de prisión sino en vitela cara. «Querido Randall, debes estar sorprendido de recibir esta carta. ¿O la esperabas? Ya sabes, la cárcel te da mucho en qué pensar. Pienso en nosotros, en lo que podría haber sido si las cosas hubieran ido de otra manera. A veces pienso que esos momentos contigo fueron los únicos momentos reales de mi vida. Es gracioso, ¿verdad? Un mentiroso profesional finalmente diciendo la verdad. No me disculpo. Ambos sabemos que algunas cosas no pueden ser perdonadas, pero quiero que sepas que eras especial, la única que me vio como algo más que una máscara. Cuídate, y no dejes que esta historia haga que tu corazón se enfríe tanto como el mío. Dalila, o, como prefieras, Patricia. Permaneció largo rato sentado sobre aquella carta, intentando averiguar si se trataba de otra manipulación o de un raro momento de sinceridad. Finalmente arrugó la hoja y la tiró al cesto. Un día de primavera fue al cementerio. La tumba de su padre se ahogaba en las primeras flores primaverales. Marilyn siempre la vigilaba. «Me he dado cuenta de algo importante», dijo, hundiéndose en el banco junto a la lápida. «Me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a no confiar en la gente, pero olvidaste enseñarme a perdonar, no a los demás, a mí mismo». Por la noche, Catherine apareció en su estudio. Trajo 2 tazas del mismo café colombiano y se sentó en una silla. «Tienes mejor aspecto», comentó. «Más vivo». «He tomado una decisión». Miró por la ventana donde se iluminaban las primeras estrellas. «Dejo el cargo de consejero delegado». «¿Qué?». Casi derrama su café. «¿Pero por qué?». «La empresa necesita sangre fresca, y yo quiero hacer lo que siempre he querido hacer. Voy a abrir una galería de arte contemporáneo». «Tu padre se revolvería en su tumba», sonrió Catherine. «Tal vez», sonrió él. «Pero por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo lo correcto». Al otro lado de la ventana, al atardecer, Boston bullía. En algún lugar de la prisión de Danbury, Delilah podría estar mirando las mismas estrellas. Pero eso ya no importaba. Era hora de empezar un nuevo capítulo. 3 años podían cambiar muchas cosas. Randall estaba de pie junto al escaparate de su galería de arte contemporáneo en el centro de Boston, observando el bullicio previo a la puesta de sol. Su pelo había tocado sus primeras canas, pero había una calma en sus ojos que no había estado allí antes. La empresa prosperaba bajo la dirección del joven director general Michael Thornton, su sobrino, hijo de su hermana. El muchacho había heredado la perspicacia empresarial de su tío y le había añadido un enfoque moderno de los negocios. «¿No te arrepentiste de tu decisión?», le preguntó Marilyn, que había pasado a verle la víspera de su boda. Iba a casarse con el mismo detective, Marcus Shefford, que había investigado a Dalila. «Ni por un segundo», sonrió él. «A veces tienes que perder algo importante para encontrarte a ti mismo». Su galería se convirtió en uno de los proyectos artísticos más exitosos de Boston. Por fin estaba haciendo lo que había soñado hacer en su juventud. Y por las tardes, solía pasar tiempo con Anna Lawrence, una historiadora del arte de Chicago a la que conoció en una exposición de escultura contemporánea. «Hay una cierta profundidad», dijo una vez. «Es como si hubieras pasado por algo serio y te hubieras vuelto más sabio». Él no le había contado sobre Delilah. No se lo había dicho todavía.
Algunas heridas tardan en sanar por completo. El Fondo Benéfico para Víctimas de Fraudes Financieros, creado con el dinero de los bienes confiscados a Delilah, ya había ayudado a cientos de personas. Randall supervisaba personalmente cada caso complejo. Las noticias sobre Delilah eran escasas. Era una presa modelo. Enseñaba economía a otras reclusas. Escribió un libro que, sin embargo, no se permitió publicar. Se decía que había cambiado mucho de aspecto, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Sorprendentemente, fue esta historia la que le ayudó a reconciliarse con el pasado. Con Evelyn se hicieron buenas amigas. Ella exponía a menudo las obras de sus artistas en su galería. Catherine le aconsejaba sobre el mercado del arte, y su relación comercial se fue convirtiendo en una cálida amistad. ¿Sabes qué es lo más raro?, le dijo a Baxter cuando pasó a tomar el tradicional whisky vespertino. Ya no estoy enfadado con ella, con Delilah. Ella me enseñó la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que no se puede construir la felicidad sobre una mentira. Incluso si las mentiras son hermosas y convincentes, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. En su despacho seguía colgado el retrato de su padre, pero ahora había otras fotos cerca: su hermana con sus hijos, Marilyn vestida de novia, la inauguración de una galería, Anna entre los objetos expuestos de una nueva exposición. La vida sigue, pensó, mirando la puesta de sol sobre Boston, y a veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz. Sacó del cajón de su escritorio la última carta de Delilah que había llegado hacía una semana. Ella escribió que estaba realmente satisfecha con su progreso en el mundo del arte. Quizá en otra vida podríamos haber abierto una galería juntos, escribió. Pero esta vida me ha enseñado que algunos caminos no se pueden recorrer dos veces. Randall dobló la carta y la guardó con las demás. Las guardó todas, sin saber por qué. Tal vez como recordatorio de que incluso en la historia más oscura podía haber un atisbo de humanidad. El teléfono sonó sobre la mesa. Anna le estaba recordando el concierto de la noche en el Symphony Hall. Era hora de irse. El pasado quedaba en el pasado, pero el futuro por fin parecía brillante.